Una gatita discapacitada estaba a punto de rendirse hasta que un perro hizo algo inesperado. Bella, una gatita pequeña con ruedas en lugar de patas, ha pasado sus días en un refugio, sola y olvidada. Está lista para aceptar que esto es todo lo que conocerá. Entonces llega Tank, un pastor alemán mayor y gruñón, marcado por el dolor de la pérdida. Ha sufrido mucho y no quiere saber nada de nadie, especialmente de Bella. Pero algo cambia cuando sus caminos se cruzan. Lo que comienza como un simple acto de bondad da pie a una conexión improbable que ninguno de los dos vio venir. A medida que se revelan secretos y se rompen barreras, sus vidas dan un giro que ninguno podría haber predicho. ¿Qué sucede cuando dos almas, cada una rota a su manera, se encuentran en el lugar más inesperado? ¿Podrán ambos sanar? ¿O sus pasados serán demasiado difíciles de superar? Tus comentarios y tu presencia aquí me recuerdan por qué cuento estas historias. Si aún crees en el poder sanador del amor, la verdad y la valentía silenciosa, entonces eres la razón de que exista este canal. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas del refugio, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. En un rincón, Bella observaba cómo otra familia pasaba junto a su jaula, apenas mirando la pequeña gatita gris con ruedas en lugar de patas traseras. Se había acostumbrado a que la gente apartara la mirada rápidamente, como si su discapacidad les incomodara. Las ruedas, sujetas a su diminuto cuerpo, eran ligeras y estaban bien diseñadas, lo que le permitía moverse con relativa facilidad. Pero los posibles adoptantes nunca se quedaban el tiempo suficiente para ver lo bien que se desenvolvía. Nunca se fijaban en cómo podía perseguir un ratón de juguete o trepar a las plataformas inferiores de su rascador con determinación y gracia. «Oh, mira ese gato atigrado naranja», exclamó una niña, señalando la jaula junto a la de Bella. El corazón de la gatita se encogió al ver a la familia apiñada alrededor de su vecina, arrullándola y sacándole fotos. Se acurrucó aún más en su rincón, con las patas delanteras encogidas bajo el pecho. El encargado del refugio pasó junto a ella, con el portapapeles en la mano, sus pasos pesados por el cansancio. «Otro fin de semana ajetreado», murmuró para sí mismo, apenas percatándose de la actitud retraída de Bella. Llevaba tanto tiempo aquí que se había convertido en parte del mobiliario. Otra historia triste más en un edificio lleno de ellas. A través del gran ventanal que separaba la zona de los gatos de las perreras, Bella notó un alboroto. Dos trabajadores del refugio conducían a un recién llegado. Un gran pastor alemán con el pelo canoso alrededor del hocico. A diferencia de la mayoría de los perros nuevos que llegaban al refugio con miedo o emoción, este se movía con pasos lentos y deliberados, con la cabeza gacha como si cargara un peso invisible. «Este es Tank», explicó un trabajador al encargado del refugio. «Su dueño falleció el mes pasado. La familia no pudo quedarse con él». El encargado asintió, tomando notas en su portapapeles con la eficiencia mecánica de alguien que había escuchado demasiadas historias similares. Tank no ladró ni gimió mientras lo llevaban a su jaula. Simplemente entró y se tumbó, de espaldas al mundo, con su gran cuerpo acurrucado. Bella reconoció algo en su postura, una resignación familiar que coincidía con la suya. Durante todo el día, Bella observó cómo varios trabajadores del refugio intentaban interactuar con Tank. Le ofrecían golosinas, le hablaban con voz alegre e intentaban convencerlo para que saliera a pasear. El viejo perro no respondía a nada. Permanecía quieto, respondiendo solo cuando era necesario, con la mirada fija en la nada. «Pobre viejito», dijo un voluntario mientras limpiaba cerca. «Probablemente no estará aquí mucho tiempo. A la gente le encantan los pastores alemanes, incluso los mayores». Los bigotes de Bella se crisparon ante esto. Había oído predicciones optimistas similares sobre otros animales, había visto cómo los fáciles de adoptar iban y venían. Pero algo en Tank era diferente. No estaba simplemente triste o asustado como la mayoría de los recién llegados. Parecía vacío. A medida que avanzaba la tarde, el refugio se fue quedando más silencioso. El desfile de posibles adoptantes disminuyó y los trabajadores comenzaron sus rutinas vespertinas. Bella se dirigió en su silla de ruedas al frente de su recinto, atraída por un impulso inexplicable de ver mejor al viejo perro. Tal vez sintiendo su atención, Tank levantó la cabeza ligeramente. Sus miradas se cruzaron a través de la mampara de cristal. No hubo un momento dramático de conexión,
ni una chispa repentina de amistad. En cambio, hubo algo más sutil, un reconocimiento silencioso entre dos seres que habían perdido la esperanza de maneras diferentes. Bella vio en los ojos de Tank el mismo cansancio que sentía en su corazón. El agotamiento de ser ignorada, de ser diferente, de cargar con heridas que otros no podían o no querían comprender. Tank sostuvo su mirada por un largo instante antes de bajar la cabeza de nuevo. Pero ese breve intercambio hizo que Bella se sintiera menos sola de alguna manera. Mientras las luces del refugio se atenuaban al caer la noche, Bella permaneció al frente de su recinto, su pequeño cuerpo sostenido por sus ruedas, con la mirada fija en la sección de los perros. Tank no se había movido de su sitio, no había mostrado interés en su comida ni en su agua. Sin embargo, algo en su presencia hizo que el refugio se sintiera diferente esa noche. Por primera vez en semanas, Bella no se retiró a su rincón al caer la noche. En cambio, se quedó donde podía ver a Tank, observándolo mientras finalmente se sumergía en lo que parecía ser un sueño intranquilo. No entendía por qué, pero algo en aquel perro desconsolado la hacía sentir un poco menos inútil, un poco menos invisible. La noche los envolvía, dos almas perdidas en extremos opuestos del refugio, cada una cargando con sus propios problemas, cada una convencida de que estaban destinadas a permanecer solas. Ninguna podía saber que aquel día marcaba el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las luces fluorescentes del refugio zumbaban sobre sus cabezas al comenzar un nuevo día. Bella observaba desde su jaula cómo llegaba el personal matutino, cuyos pasos resonaban por los pasillos. Se movían con eficiencia, limpiando jaulas y reponiendo los comederos. Pero sus miradas parecían atravesarla como si fuera invisible. «Tenemos que centrarnos en los recién llegados», oyó Bella que el encargado del refugio le decía a un voluntario. «El gato atigrado naranja y los gatitos negros llegaron ayer. Será fácil encontrarles un hogar». Se detuvo cerca de la jaula de Bella, con el rostro ensombrecido. «Algunos de nuestros residentes de más tiempo, bueno, hacemos lo que podemos». Las palabras le dolieron como pequeñas agujas en el corazón a Bella. Sabía que se refería a ella. Llevaba allí más tiempo que la mayoría, viendo pasar a innumerables gatos mientras ella permanecía, con su silla de ruedas y todo. Al otro lado, Tank yacía en su jaula, su gran cuerpo apenas se movía salvo por el constante subir y bajar de su respiración. A diferencia de los otros perros que ladraban y movían la cola cuando pasaba el personal, él permanecía quieto, con la mirada fija en algún punto lejano que solo él podía ver. Los trabajadores del refugio casi habían desistido de intentar interactuar con él, dejándolo en su soledad. Bella decidió explorar la sala de gatos por su cuenta, algo que rara vez hacía ya. Sus ruedas resonaban suavemente contra el suelo mientras se movía entre las estructuras de juego y los juguetes dispersos. El movimiento no era fácil. A veces sus ruedas se enganchaban en el borde de una alfombra o resbalaban en el suelo liso. Cada vez que tropezaba, sentía con más intensidad el peso de su diferencia. El sonido de voces emocionadas atrajo su atención hacia la entrada del refugio. Una familia entraba, una madre, un padre y un niño pequeño que parecía tener unos 7 años. El corazón de Bella se aceleró de esperanza, a pesar de sus esfuerzos por evitar la decepción. «Quiero ver a todos los gatitos», exclamó el niño, pegando la cara al cristal de la sala de gatos. Su madre sonrió y habló con el encargado del refugio, quien los condujo adentro. Bella avanzó con cuidado, tratando de parecer amigable y atractiva. El niño se movía de jaula en jaula, con los ojos muy abiertos de asombro ante cada gato que veía. Cuando llegó al recinto con el nuevo gatito atigrado naranja, exclamó con alegría: «Mira este, mamá. Está jugando con el juguete de cuerda». El niño rió mientras el gatito atigrado jugaba con una pluma que colgaba. Luego su mirada se posó en Bella. Ella vio el momento en que su expresión cambió. Primero curiosidad, luego confusión, y finalmente esa mirada familiar de incomodidad. «¿Qué le pasa a ese?», preguntó en voz alta, señalando sus ruedas. «Jimmy, no señales», lo regañó su madre suavemente. Miró a Bella con una mezcla de lástima e incomodidad. «Vamos a ver a los otros gatitos, cariño». Bella retrocedió lentamente, sus ruedas chirriando ligeramente en el suelo. Se retiró a su rincón, tratando de hacerse lo más pequeña posible. A través de la mampara de cristal, vio a Tank observando la escena, sus ojos oscuros siguiendo sus movimientos.
Por un breve instante, algo brilló en su expresión, un reconocimiento tal vez, o una comprensión, pero rápidamente se dio la vuelta, retirándose de nuevo a su propio mundo de dolor. La familia pasó otros 30 minutos en el refugio, jugando con varios gatos. La risa del niño resonaba en la habitación mientras les ofrecía juguetes a los gatitos más activos. Ni una sola vez volvió a mirar a Bella. Cuando finalmente se fueron, habían rellenado una solicitud para adoptar a la gata atigrada naranja. Después de que se marcharan, Bella se quedó en su rincón, con las patas delanteras bien pegadas al pecho. El encargado del refugio pasó por allí, anotando algo en su portapapeles. Otra buena opción, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Ese gatito naranja tendrá un hogar estupendo. La tarde se prolongó interminablemente. Bella observaba cómo otros posibles adoptantes iban y venían, sus miradas pasaban de largo junto a su jaula como si estuviera vacía. Las ruedas que la ayudaban a moverse se habían convertido en lo que hacía que la gente se apartara. Cada hora que pasaba parecía confirmar lo que había empezado a creer, que de alguna manera era menos digna de amor que los demás gatos. Desde su jaula, Tank lo observaba todo con una aparente indiferencia. Sin embargo, hubo momentos en que sus orejas se aguzaban al oír las ruedas de Bella, o sus ojos seguían sus movimientos por la sala de gatos. No mostraba interés evidente, pero algo en la tranquila dignidad de la pequeña gatita gris ante el rechazo parecía penetrar la fortaleza de su dolor. Al acercarse la tarde, Bella dejó de intentar llamar la atención. Se sentó cerca del fondo de su recinto, observando al personal del refugio prepararse para el cierre. Su reflejo en el cristal mostraba lo que todos los demás veían, una gatita rota con ruedas en lugar de patas traseras. Se preguntó si eso era todo lo que sería. La que ignoraban, la que miraban con deseo pero nunca elegían. La mañana siguiente trajo consigo una intensa actividad al refugio. Llegaron nuevos animales en transportines y jaulas, con sus rostros preocupados mirando hacia su entorno desconocido. Bella observaba desde su rincón habitual cómo el encargado del refugio paseaba entre las jaulas, con el ceño fruncido por la preocupación. «Nos estamos quedando sin espacio», murmuró a su asistente. «La sala de gatos está casi llena, y mañana llegan 3 más». Rebuscó entre papeles en su portapapeles, sacudiendo la cabeza. «Pronto tendremos que tomar algunas decisiones difíciles». Las orejas de Bella se movieron al oír sus palabras. Entendía lo suficiente como para saber que las decisiones difíciles rara vez traían algo bueno para animales como ella. Los que llevaban más tiempo allí, los que eran diferentes. Con la esperanza de demostrar su valía, Bella se aventuró a salir hacia donde jugaban algunos de los otros gatos. Sus ruedas resonaron contra el suelo al acercarse a un grupo que jugaba con un ratón de juguete. El sonido los hizo detenerse y levantar la vista. «¿Puedo jugar yo también?», preguntó Bella en voz baja, pero los otros gatos ya se habían dado la vuelta, reanudando su juego como si ella no hubiera hablado. Uno de ellos golpeó deliberadamente el ratón en la dirección opuesta, lejos de ella. Desde su caseta al otro lado del pasillo, Tank levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos siguieron a Bella mientras luchaba por darse la vuelta, sus ruedas enganchadas en una pequeña grieta en el suelo del enolum. Se tambaleó peligrosamente. Y por un momento, los músculos de Tank se tensaron como si estuviera listo para moverse. Pero permaneció donde estaba, observando cómo ella finalmente recuperaba el equilibrio y se retiraba a su rincón. Más tarde esa tarde, llegaron más recién llegados. La voz del encargado del refugio se volvió cada vez más tensa mientras hablaba con su personal. «Estamos al 120% de capacidad. La Junta me está presionando por los recursos», señaló el armario de suministros médicos. «Ya estamos sobrecargados y con los casos de necesidades especiales». Sus ojos se desviaron hacia el recinto de Bella antes de apartar la mirada rápidamente. Tank observó todo esto desde su jaula, con una expresión indescifrable. Cuando un voluntario se acercó con su plato de comida, giró la cara hacia la pared, manteniendo su postura habitual de indiferencia, pero sus orejas permanecieron atentas, siguiendo el sonido de las ruedas de Bella mientras se movía por su recinto. Bella intentó una vez más conectar con los otros animales, dirigiéndose en su rueda hacia un gato mayor y tranquilo, que parecía menos intimidante que los demás. «Qué bien que hoy entre algo de sol por las ventanas», se aventuró a decir con esperanza. El gato mayor abrió un ojo, miró las ruedas de Bella y se giró deliberadamente hacia el otro lado.
El mensaje era claro. Ella tampoco era bienvenida allí. Al caer la noche, el encargado del refugio hizo su última ronda. Se detuvo frente al recinto de Bella, tomando notas en su portapapeles. Recursos limitados, necesidades médicas especiales, residente de larga duración, murmuró mientras escribía. Cada palabra le sentó como una piedra en el estómago a Bella. Esa noche, Bella se acurrucó lo más pequeña que pudo, con las ruedas pegadas a la pared de su recinto. El refugio se había quedado en silencio, salvo por algún que otro gemido o maullido. A través del cristal, pudo ver a Tank en su jaula. A diferencia de otras noches en las que estaba absorto en sus pensamientos, tenía los ojos abiertos, fijos en su recinto. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Bella vio un destello en la expresión de Tank. Un atisbo de reconocimiento, tal vez incluso de preocupación. Pero antes de que pudiera estar segura, él bajó la cabeza hasta sus patas, aunque sus ojos permanecieron abiertos, observando. La oscuridad se cernió sobre ellos. Pero el sueño eludía a Bella. Podía oír las palabras del encargado del refugio resonando en su mente: decisiones difíciles, recursos limitados, necesidades especiales. Entendía lo que significaban. Había visto desaparecer a otros animales antes. Los que se quedaban demasiado tiempo, los que estaban demasiado enfermos o eran demasiado diferentes. A la tenue luz del letrero de salida de emergencia, Bella vio a Tank moverse en su jaula, ajustando su posición para tener una vista más clara de su recinto. No hizo ningún movimiento para acercarse o reconocerla directamente, pero su vigilancia parecía de alguna manera deliberada, como si se hubiera autoproclamado un guardián invisible. La realidad de su situación oprimía a Bella como una pesada manta. Era diferente, no deseada, y ahora ocupaba un espacio precioso en un refugio superpoblado. Cuando finalmente se quedó dormida, su último pensamiento consciente fue la mirada vigilante de Tank, la primera señal de que tal vez alguien en ese lugar solitario la había notado. Después de todo, el día había sido particularmente duro en el refugio. Una familia había entrado buscando un gato, y una vez más, Bella los había observado con esperanza mientras pasaban junto a su recinto. La niña de la familia señaló sus ruedas, preguntando qué le pasaba al gatito herido. Su madre la apartó rápidamente, susurrándole algo sobre encontrar un gato normal. Ahora, al caer la noche sobre el refugio, el silencio familiar envolvía el edificio como una manta espesa. La mayoría de los animales ya se habían dormido. Su respiración suave y sus ronquidos ocasionales creaban una dulce sinfonía en la oscuridad, pero Bella no podía descansar. Se movió en su silla de ruedas por su recinto, tratando de encontrar una posición cómoda. Sus ruedas se sentían especialmente pesadas esa noche, agobiadas por las decepciones del día. Al intentar girar en el pequeño espacio, una de sus ruedas se atascó en el borde de su bebedero. Intentó empujar hacia adelante, pero el ángulo era incorrecto. Con cada intento de liberarse, solo lograba encajarse más en la esquina. «Oh, no», susurró para sí misma, con el corazón acelerado al darse cuenta de que estaba atascada. Intentó mecerse de un lado a otro, pero solo empeoró las cosas. Sus ruedas chirriaban contra el suelo mientras forcejeaba, el sonido parecía más fuerte en la silenciosa noche. Desde su caseta, Tank levantó la cabeza, sus ojos, penetrantes incluso en la penumbra, fijos en la difícil situación de Bella. Durante varios largos instantes, la observó forcejear, con una expresión indescifrable. Entonces algo cambió en su rostro. Una leve suavidad en sus ojos, un ligero cambio en su habitual expresión severa. Sin previo aviso, Tank se levantó de su cama. El chasquido de sus uñas contra el suelo resonó en el silencioso refugio mientras se dirigía sigilosamente hacia la puerta de su caseta. El pestillo, desgastado por los años de uso, cedió fácilmente bajo su experimentado olfato, un truco que había aprendido pero que rara vez utilizaba. Bella se quedó paralizada al oírlo acercarse. Nunca había estado tan cerca del gran perro, y a pesar de su aspecto envejecido, seguía siendo intimidante. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando la enorme figura de Tank apareció en la entrada de su recinto. Como su propia caseta, el pestillo del recinto de Bella era viejo y estaba suelto. Tank lo empujó suavemente con el hocico, y se abrió con un suave crujido. Se movió despacio, con deliberación, sus pasos cuidadosos mientras se acercaba a ella. Bella contuvo la respiración,
sin saber si asustarse o tener esperanza. La presencia de Tank llenaba su pequeño espacio, pero ahora había algo diferente en él. La dureza habitual en sus ojos se había fundido en algo más suave, algo casi amable. Con sorprendente ternura, Tank bajó la cabeza y empujó las ruedas de Bella con el hocico. La suave presión fue suficiente para moverla ligeramente, liberando la rueda de donde se había atascado. Pero Hank no se detuvo ahí. Para asombro de Bella, comenzó a lamer sus ruedas, limpiándolas con cuidado, su lengua áspera quitando el polvo y la suciedad acumulados durante el día. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?, susurró Bella, con la voz temblorosa. Tank no respondió. En cambio, usó su nariz para empujarla suavemente hacia la suave manta en el centro de su recinto, lejos de la esquina problemática. Sus movimientos fueron cuidadosos, casi protectores, como si estuviera manejando algo precioso. El gesto fue tan inesperado, tan tierno, que Bella sintió una calidez extenderse por su pecho. Por primera vez en su vida, alguien la estaba ayudando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Una vez que Bella se acomodó en su manta, Tank retrocedió. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y Bella vio algo en su mirada que le cortó la respiración. Reconocimiento, comprensión, tal vez incluso el más leve destello de afecto. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras para agradecerle, Tank se giró y regresó a su propia caseta, dejando a Bella procesar lo que acababa de suceder. Lo vio acomodarse de nuevo en su cama, aunque sus ojos permanecieron fijos en su recinto, manteniendo su silenciosa vigilia. Bella permaneció despierta durante mucho tiempo después de eso, su mente reproduciendo el inesperado acto de bondad de Tank, la sensación de su suave empujón, la cuidadosa atención que le había prestado. Sus ruedas. Era más atención que la que había recibido en todo el tiempo que había estado en el refugio. Por primera vez, una pequeña chispa de esperanza brilló en su corazón. Tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como creía. Tal vez sí importaba, aunque solo fuera para un perro viejo y gruñón que le había mostrado la primera muestra de verdadera bondad que recordaba. Desde el otro lado de la habitación, la mirada firme de Tank seguía velando por ella, una silenciosa promesa de protección en la oscuridad. La luz del sol matutino entraba a raudales por las ventanas del refugio, proyectando cálidos rayos de sol en el suelo. Bella se dirigió en su silla de ruedas hacia uno de esos rincones soleados, con movimientos más decididos que antes. Se detuvo brevemente, mirando hacia la caseta de Tank, donde el viejo perro yacía con la cabeza sobre las patas, observándola con esos ojos profundos y perspicaces. ¿Ves? Sara, una de las trabajadoras del refugio, le dio un codazo a su compañera. Bella está saliendo de su caparazón últimamente. La encargada del refugio pasó por allí con un portapapeles en la mano. Quizás por fin le está cogiendo el truco a las ruedas. Me alegra ver que su actitud está mejorando. Podría aumentar sus posibilidades de ser adoptada. Bella oyó sus palabras, pero apenas las registró. Su atención estaba centrada en recorrer el espacio entre las casetas, practicando los movimientos que Tank le había enseñado la noche anterior. Había notado cómo él guiaba sus ruedas en ángulo, facilitando los giros. Ahora intentaba copiar esa técnica, y su confianza crecía con cada maniobra exitosa. Durante toda la mañana, Tank observó su progreso desde su rincón. Su expresión permaneció severa, pero sus ojos no se apartaron de ella por mucho tiempo. Cuando un perro particularmente ruidoso comenzó a ladrar, haciendo que Bella diera un respingo y casi perdiera el equilibrio, Tank dejó escapar un gruñido bajo de advertencia que rápidamente acalló la perturbación. Durante las tranquilas horas de la tarde, cuando la mayoría de los animales dormían la siesta, la mente de Tank divagaba hacia recuerdos de su vida anterior. Recordaba manos suaves rascándole detrás de las orejas, un regazo cálido donde apoyar la cabeza y una voz que siempre lo hacía sentir seguro. El dolor de la pérdida lo golpeó de nuevo, como un dolor físico en el pecho. Se apartó de los demás animales, apoyando el hocico en la esquina de su jaula. «Hola, viejo amigo», dijo un trabajador del refugio, notando su retraimiento. «Sigues teniendo esos días difíciles, ¿eh?» Tank no respondió, perdido en su dolor, pero un pequeño sonido llamó su atención, el suave chirrido de las ruedas de Bella mientras se acercaba a su jaula. No se giró, pero sus orejas se movieron al verla acercarse. «Está bien estar triste a veces», dijo Bella en voz baja, casi un susurro. «Yo también me pongo triste».
Los hombros de Tank se tensaron. No quería que nadie presenciara su momento de vulnerabilidad, y menos aún la gatita por la que tanto se había esforzado por no sentir nada. Pero había algo en su voz, una comprensión que iba más allá de la lástima, que lo hizo girar lentamente la cabeza. Sus miradas se cruzaron a través de los barrotes de la jaula. Por un instante, ninguno se movió. Entonces Tank se movió ligeramente, haciendo espacio cerca de la puerta de la jaula para que Bella pudiera verlo mejor. No era una invitación propiamente dicha, pero tampoco un rechazo. A lo largo del día, Tank se sorprendió haciendo estos pequeños gestos. Cuando los trabajadores del refugio traían comida, esperaba a que Bella empezara a comer antes de tocar su propia comida. Cuando ella practicaba sus giros, se colocaba donde ella pudiera verlo, ajustando sutilmente su postura para mostrarle cómo equilibrar mejor su peso. Nunca había visto a Tank tan alerta, comentó uno de los trabajadores durante la ronda de la tarde. Normalmente, solo duerme todo el día. Probablemente solo esté inquieto, respondió el encargado del refugio, tomando notas en su portapapeles. Estos perros mayores a veces se ponen así. Pero era más que inquietud. Cada vez que Tank se sentía atraído por los decididos esfuerzos de Bella, los recuerdos de su hogar perdido afloraban, advirtiéndole sobre el dolor del apego. Sin embargo, verla esforzarse tanto por superar sus dificultades despertaba algo en él, un instinto protector que creía haber enterrado junto con su dolor. Bella notó el conflicto en el comportamiento de Tank, como se acercaba solo para retroceder, como sus ojos se suavizaban antes de que se diera cuenta y apartara la mirada. Reconoció el miedo detrás de sus acciones porque ella misma albergaba miedos similares. Cada vez que él se alejaba, ella le daba espacio, pero no dejaba de intentar conectar con él. Al final de la tarde, cuando el refugio volvió a quedar en silencio, Bella se acercó en su silla de ruedas a la jaula de Tank. No intentó acercarse demasiado, recordando cómo se había retirado antes. En cambio, se acomodó en un rincón soleado donde él pudiera verla y comenzó a acicalarse, con movimientos cuidadosos y deliberados. Tank la observaba desde su caseta, su lucha interna visible en la inquietud de su cuerpo. El impulso familiar de retirarse luchaba contra un creciente deseo de proteger y cuidar a esta pequeña y decidida criatura que se negaba a rendirse. Finalmente, exhaló un largo suspiro, como si liberara una pesada carga que había estado llevando. Se acercó a la puerta de la caseta y se tumbó donde Bella pudiera verlo con claridad. Fue un pequeño gesto, pero en él estaba el comienzo de la aceptación. No solo de la presencia de Bella en su vida, sino de la posibilidad de que tal vez su corazón no estuviera tan cerrado como creía. El encargado del refugio estaba sentado en su escritorio, rodeado de pilas de facturas impagadas e informes financieros. Su rostro curtido parecía aún más cansado de lo habitual mientras se frotaba las sienes. A través de la ventana de la oficina, podía ver cómo las jaulas se llenaban cada día con más animales, mientras sus recursos se agotaban. «Vamos a tener que tomar decisiones difíciles», les dijo a sus empleados durante la reunión matutina. «Tenemos 2 semanas para encontrar hogar para al menos la mitad de nuestros animales, o tendremos que empezar a considerar otras alternativas». La noticia se extendió por el refugio como una ráfaga de aire frío. Incluso los animales parecían percibir la creciente tensión, sus ladridos y maullidos habituales se volvieron más apagados. En su rincón, Bella y Hank escuchaban las conversaciones preocupadas de los trabajadores del refugio. «¿Qué va a ser de nosotros?», preguntó un joven gato atigrado desde la jaula contigua a la de Bella. Bella miró a Tank, que se había acercado a la puerta de su jaula. Su presencia le infundió un valor que no sabía que tenía. «Tenemos que mantener la esperanza», dijo, con la voz más fuerte de lo que se sentía. Otros animales comenzaron a reunirse cerca de su rincón, atraídos por el inesperado optimismo de Bella. Habían notado la inusual amistad que se estaba formando entre la gatita discapacitada y el perro afligido. Y algo en su vínculo les daba esperanza. «Pero tú eres diferente», gimió un pequeño terrier. «Ustedes dos tienen algo especial». Tank, que normalmente era reservado, sorprendió a todos al hablar. «Todos somos especiales», dijo bruscamente, pero con una inesperada ternura. «Bella me enseñó eso». A lo largo del día, posibles adoptantes iban y venían. Algunos animales se fueron con nuevas familias, mientras que otros observaban con creciente ansiedad. El encargado del refugio se movía por las jaulas con su portapapeles,
tomando notas y conversando en voz baja con el personal. Por la tarde, una mujer de unos 40 años entró en el refugio. Se movió lentamente por las jaulas, tomándose su tiempo para observar bien a cada animal. Cuando llegó al rincón de Bella, se detuvo, observando cómo Tank empujaba suavemente las ruedas de Bella con su hocico, ayudándola a girar más fácilmente. Nunca había visto nada igual, le dijo a una de las trabajadoras del refugio. ¿Cuánto tiempo llevan siendo amigas? La trabajadora explicó su historia, cómo Tank había llegado retraída y afligida, y cómo Bella había sido ignorada debido a su discapacidad. Mientras hablaban, la mirada de la mujer se suavizó con comprensión. Se ayudan mutuamente, observó, viendo a Tank guiar a Bella en otra curva. Es hermoso. El gerente del refugio, al notar su interés, se acercó con una esperanza apenas contenida. Ambos están disponibles para adopción, dijo, tratando de mantener un tono neutral. Por separado, o dudó, juntos. La mujer lo consideró, observando cómo otros animales se reunían alrededor de Bella y Tank, buscando consuelo en su presencia. Un cachorro asustado se acercó a la jaula de Tank, y en lugar de alejarse, el perro viejo emitió un gruñido tranquilizador. Bella se acercó al cachorro en su silla de ruedas, demostrando cómo había aprendido a moverse con confianza a pesar de ella. Se han convertido en todo un ejemplo a seguir, dijo la trabajadora del refugio en voz baja. Los otros animales los admiran. La mujer asintió, pero no hizo ninguna promesa. Tomó información del encargado del refugio y dijo que lo pensaría. Mientras se marchaba, Bella y Tank la vieron irse, tratando de no dejar que la esperanza creciera demasiado en sus corazones. Esa noche, cuando el refugio quedó en silencio, los animales se acercaron más que nunca al rincón de Bella y Tank. La incertidumbre de su futuro flotaba en el aire. Pero algo en el vínculo de esa improbable pareja les daba fuerza. ¿Cómo te mantienes tan valiente?, le preguntó un gato tímido a Bella. Bella miró a Tank antes de responder. No siempre soy valiente, admitió. Pero tener un amigo que cree en ti hace que sea más fácil creer en ti mismo. Las orejas de Tank se movieron al oír sus palabras. Había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor que había olvidado lo sanador que podía ser cuidar de alguien más. Ahora, al ver a Bella compartir su recién descubierta confianza con los demás, sintió que su corazón endurecido se ablandaba aún más. El encargado del refugio dio un último paseo por las perreras esa noche, el haz de su linterna recorriendo los rostros ansiosos. Cuando llegó a donde estaban Bella y Tank, en una esquina, se detuvo, observando cómo los demás animales se habían agrupado a su alrededor. Bueno, murmuró para sí mismo, quizás los milagros sí existen. Pero los milagros no estaban garantizados, y mientras las luces se atenuaban al caer la noche, la realidad de su situación seguía siendo incierta. Bella se acercó en su silla de ruedas lo más que pudo a la caseta de Tank, buscando consuelo en su sólida presencia. Juntos, se enfrentaban a un futuro desconocido. Su improbable conexión era un faro de esperanza no solo para ellos, sino para todos los animales a su alrededor. A la mañana siguiente, Sarah Mitchell regresó al refugio, con el corazón aún conmovido por la extraordinaria escena que había presenciado el día anterior. Había pasado la noche pensando en aquella peculiar pareja, la gatita discapacitada con su silla de ruedas y el anciano pastor alemán que se había convertido en su protector. El encargado del refugio la recibió con una esperanza apenas contenida en sus ojos cansados. «Bienvenida de nuevo, señorita Mitchell. ¿Viene a ver a alguien en particular?» Sarah asintió, siguiéndolo a través del laberinto de jaulas. «Me gustaría pasar más tiempo con Bella y Tank, si es posible». Al acercarse a la esquina donde se encontraban Bella y Tank, otros animales se animaron, observando atentamente. El encargado del refugio abrió primero el recinto de Bella, levantando con cuidado a la pequeña gatita gris y colocándola en el suelo. Sus ruedas emitieron un suave clic contra el cemento mientras se orientaba. Tank observaba desde su jaula, con los ojos fijos en cada movimiento de Bella. Cuando se abrió su puerta, salió lentamente y se colocó inmediatamente cerca de la gatita. Sarah se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, observando su interacción. «He estado pensando en ellos toda la noche», le confesó al encargado del refugio. «Pero estoy preocupada. Nunca antes he cuidado de una mascota discapacitada, y Tank tiene una edad», añadió, con el ceño fruncido por la preocupación.
El encargado comprendió su vacilación. Es una gran responsabilidad, coincidió. Bella necesita mantenimiento regular para su silla de ruedas y Tank podría tener problemas de salud al envejecer. Como si intuyera que la conversación giraba en torno a ellos, Tank se acercó a Bella. La gatita se había girado torpemente, luchando por mantenerse en pie. Sin que nadie se lo pidiera, Tank empujó suavemente sus ruedas con el hocico, ayudándola a ajustar su posición. Entonces, en un momento de pura ternura, se inclinó y le lamió la cara, moviendo ligeramente la cola. La respuesta de Bella fue inmediata. Ronroneó fuerte, frotando su cabeza contra la pata de Tank. El vínculo entre ellos era innegable, su apoyo mutuo evidente en cada interacción. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. De verdad que se cuidan el uno al otro, ¿verdad? El encargado del refugio asintió, su expresión se suavizó. Tank llegó a nosotros completamente retraído tras la pérdida de su dueño. Nunca lo habíamos visto mostrar interés en nadie ni en nada hasta que llegó Bella. Y Bella, bueno, era tan retraída antes de que Tank empezara a cuidarla. Sara observó cómo Tank se colocaba protectoramente cerca de Bella mientras ella exploraba la habitación, sin apartar la vista de ella. Cuando se acercó a Sara, Tank la siguió, manteniendo su suave vigilancia. «Tengo una casa grande con un patio cercado», dijo Sara lentamente, extendiendo la mano para acariciar el hocico canoso de Tank. «Y trabajo desde casa, así que estaría allí para ayudar con las necesidades de Bella». El encargado del refugio contuvo la respiración, sin atreverse a tener esperanzas. «Necesitarían revisiones veterinarias periódicas», explicó. «Las ruedas de Bella necesitan ajustes a medida que crece, y Tank debería hacerse exámenes de bienestar para adultos mayores». «Lo entiendo», interrumpió Sara, con la voz cada vez más firme. «Y quiero hacerlo. Quiero adoptarlos a los dos». Tank aguzó el oído al escuchar sus palabras, y Bella se acercó en su silla de ruedas a la pierna de Sara como si comprendiera la importancia del momento. El encargado del refugio no pudo ocultar su sonrisa. «¿Estás segura? Es un compromiso importante». «Nunca he estado más segura», respondió Sara, observando cómo Tank ayudaba una vez más a Bella a girar en una esquina. «Están hechos el uno para el otro, y quiero darles un hogar donde puedan cuidarse mutuamente». Mientras el encargado del refugio iba a buscar los papeles de adopción, Sara se sentó con los que pronto serían sus nuevos miembros de la familia. Tank se acomodó a su lado, y Bella se acercó a ambos, su ronroneo llenando el silencioso espacio. «Vamos a resolver esto juntos», les prometió Sara, con la mano apoyada suavemente en la cabeza de Tank mientras Bella se frotaba contra su otra mano. «Todos nosotros». Los demás animales del refugio observaban la escena, con la esperanza de que la inesperada pareja finalmente encontrara su hogar definitivo. El encargado del refugio regresó con los papeles, con pasos más ligeros que en semanas. Mientras Sara comenzaba a llenar los formularios de adopción, Tank se inclinó una vez más para lamer la cara de Bella, como para asegurarle que todo estaría bien. Y por primera vez desde que había llegado al refugio, Bella se sintió completamente segura. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas del refugio mientras Sara terminaba el último papeleo. Tank estaba sentado junto a Bella, observando al personal del refugio recoger sus pertenencias, una manta desgastada, algunos de sus juguetes favoritos y la rueda de repuesto de Bella. El cambio en Tank era asombroso. Donde antes había sido una sombra de lo que fue, ahora sus ojos reflejaban una chispa de vida. Cuando uno de los perros más jóvenes del refugio pasó corriendo, Tank movió la cola, algo que el personal no había visto desde su llegada. «¿Lo ves?», susurró uno de los voluntarios a otro. «Nunca pensé que volvería a ver al viejo Tank jugar». De hecho, Tank había empezado a mostrar gestos juguetones que sorprendieron a todos. Cuando Bella se balanceaba a su alrededor en círculos, él respondía con un pequeño salto, apenas perceptible, pero suficiente para que todo el personal se detuviera a mirarlo. Era como si años de tristeza hubieran empezado a desvanecerse, reemplazados por algo más cálido y brillante. «Es como un perro diferente», comentó el encargado del refugio, sacudiendo la cabeza con asombro. «Cuando llegó aquí, ni siquiera miraba a nadie. Ahora mírenlo». Bella se desplazaba con confianza por la sala principal del refugio, sin esconderse ya en rincones ni evitar llamar la atención. Su transformación era tan impactante como la de Tank.
Mantenía la cabeza alta, sus ruedas resonando con firmeza en el suelo. Cada pocos instantes, miraba a Tank como si quisiera asegurarse de que seguía cuidándola. Sara se arrodilló junto a ellos. ¿Listo para ir a casa?, preguntó suavemente, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas. La cola de Tank se movió al contacto, pero cuando Sara le puso la correa y comenzó a caminar hacia la puerta principal del refugio, de repente se quedó paralizado. Sus patas parecían clavadas en el sitio, y sus ojos adquirieron una mirada distante y atormentada. El recuerdo de su último hogar, del dueño que había perdido, lo invadió como una ola. El encargado del refugio reconoció esa mirada. «Está bien, grandullón», dijo con suavidad. «Esto es algo bueno». Pero Tank permaneció paralizado, su cuerpo temblando ligeramente. La última vez que había dejado un hogar que conocía, todo su mundo se había derrumbado. El miedo a perderlo todo otra vez hacía que sus piernas se sintieran pesadas como piedras. Bella, al notar la angustia de Tank, se giró para mirarlo. Había llegado a conocer sus estados de ánimo, a comprender las sombras que a veces cruzaban su rostro. Sin dudarlo, se acercó y golpeó su cabeza contra su pata delantera, ronroneando lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. El pequeño acto de afecto pareció romper el miedo de Tank. Miró a la pequeña gatita decidida que de alguna manera se había ganado un lugar en su corazón. Bella lo empujó de nuevo, con más insistencia esta vez, como diciendo, «Estamos juntos en esto». La postura de Tank comenzó a relajarse. Bajó la cabeza para acurrucarse con Bella, su aliento erizando su suave pelaje gris. El personal del refugio observó asombrado cómo el perro, antes roto, encontraba su coraje en el amor de una pequeña gatita discapacitada. «Eso es», animó Sara, con la voz quebrada por la emoción. «Todos nos vamos a casa juntos». Paso a paso, con Bella rodando a su lado, Tank se dirigió hacia la puerta del refugio. Su cola comenzó a menearse de nuevo, al principio, con vacilación, luego con creciente confianza. Cada vez que disminuía la velocidad o mostraba signos de incertidumbre, Bella se acercaba en su silla de ruedas, su presencia un recordatorio constante de que ya no estaba solo. El encargado del refugio mantuvo la puerta abierta, observando cómo su improbable pareja se preparaba para partir. La transformación de Tank, del perro afligido y aislado que había llegado hacía meses a esta criatura más gentil y de corazón más abierto, era poco menos que milagrosa. Y Bella, antes tan insegura de su lugar en el mundo, ahora se movía con la seguridad de alguien que sabía que era amada. A medida que se acercaban al coche de Sara, el paso de Tank se volvió más seguro. Ayudó a Bella a orientarse en el estacionamiento, guiando suavemente sus ruedas alrededor de pequeños obstáculos con su hocico. Su naturaleza protectora había encontrado un nuevo propósito, y su miedo a amar de nuevo había sido superado por el simple afecto incondicional de una pequeña gatita gris que lo había necesitado tanto como él la había necesitado a ella. El personal del refugio se reunió en la puerta, observando cómo Sara levantaba con cuidado a Bella para meterla en el coche, con Tank siguiéndola de cerca. A través de la ventana, pudieron ver a Tank acomodándose en el asiento trasero. Bella inmediatamente se acercó en su silla de ruedas y se apoyó contra su costado. Su cola se meneaba con firmeza, sin rastro de vacilación, listo para afrontar lo que viniera con su improbable mejor amigo a su lado. El sol de la mañana pintaba cálidas manchas en el suelo de madera de la acogedora casa suburbana de Sara. Tank yacía estirado en uno de esos cuadrados dorados, sus ojos atentos seguían a Bella mientras exploraba su nuevo entorno. Sus ruedas resonaban suavemente contra el suelo mientras se movía de una habitación a otra, investigando cada rincón con creciente confianza. «Esta es tu casa ahora», dijo Sara en voz baja, sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca de ella. Se había tomado 2 semanas libres del trabajo para ayudar a sus nuevas mascotas a adaptarse, y su paciencia ya estaba dando sus frutos. Las orejas de Tank se enderezaron al oír su voz, pero su mirada permaneció fija en Bella. El instinto protector que había despertado en él en el refugio no había hecho más que fortalecerse. Cada vez que las ruedas de Bella se enganchaban en una alfombra o tenía dificultades para pasar de una habitación a otra, Tank estaba allí, empujándola suavemente con el hocico. Sara había preparado la casa con esmero, instalando pequeñas rampas en lugares estratégicos para ayudar a Bella a moverse por los diferentes niveles del piso. Había creado acogedores rincones para dormir en cada habitación,
camas mullidas para Tank y plataformas accesibles con ruedas más pequeñas para Bella. Pero, la mayoría de las veces, elegían dormir uno al lado del otro. Ustedes dos son una pareja estupenda, observó Sarah, viendo cómo Bella se acercaba a Tank en su silla de ruedas y se acurrucaba a su lado. La cola del gran perro golpeaba el suelo con satisfacción, y el ronroneo de Bella llenaba la silenciosa habitación. A medida que los días se convertían en semanas, ambos animales comenzaron a desprenderse de la coraza emocional que habían llevado en el refugio. Bella ya no se sobresaltaba con los movimientos repentinos ni intentaba esconderse cuando llegaban visitas. En cambio, entraba orgullosamente en la habitación en su silla de ruedas, a menudo haciendo alarde de pequeños giros que hacían sonreír a todos. Sus ruedas, antes motivo de vergüenza, se habían convertido en parte de su identidad, no en una limitación, sino simplemente en su singular manera de moverse por el mundo. La transformación de Tank fue igualmente notable. La profunda tristeza que había nublado sus ojos comenzó a disiparse. Empezó a jugar de nuevo, algo que Sarah no esperaba de un perro mayor que había experimentado tal pérdida. Empezó poco a poco, una reverencia juguetona por aquí, una suave persecución por allá. Pero su juego favorito era hacer de escolta de Bella, caminando a su lado mientras exploraba el patio trasero, asegurándose de que no se quedara atascada en el césped. «Buen chico, Tank», decía Sarah, con el corazón enternecido mientras lo veía guiar a Bella por el jardín. «¡Qué buen chico!». Las noches traían consigo su propia sanación. Cuando se acercaban las tormentas, Bella se dirigía rápidamente en su silla de ruedas a la cama de Tank, buscando consuelo en su sólida presencia. Tank, que antes se habría retraído en sí mismo durante tales perturbaciones, encontró un propósito en proteger a su pequeña amiga. Se acurrucaba a su alrededor, su cuerpo creando un refugio seguro hasta que pasaba la tormenta. Sarah a menudo se maravillaba de su vínculo. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina en casa, observó cómo Bella intentaba alcanzar un alféizar soleado que era demasiado alto para sus ruedas. Antes de que Sarah pudiera moverse para ayudarla, Tank se había colocado junto a la ventana, convirtiéndose en una rampa viviente. Bella subió por su lomo con facilidad, acomodándose en el cálido lugar mientras Tank vigilaba abajo. «Ustedes dos lo han resuelto todo, ¿verdad?», exclamó Sarah, buscando su cámara para capturar el momento. Las cicatrices emocionales que llevaban comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por nuevos recuerdos y rutinas. Tank ya no dudaba en las puertas, ya temía que salir de una habitación significara perder todo lo que amaba. La confianza de Bella crecía día a día, sus ruedas recorriendo la casa con propósito y alegría. Había encontrado su lugar en el mundo, no como la gatita olvidada del refugio, sino como una compañera querida que alegraba a todos los que conocía. Su rutina nocturna se volvió sagrada. Después de cenar, Tank se acomodaba en su lugar favorito de la sala, y Bella se acercaba en su silla de ruedas realizando lo que Sarah llamaba su ritual nocturno. Daba 3 vueltas alrededor de Tank, sus ruedas produciendo suaves sonidos contra el suelo antes de acurrucarse a su lado. Tank entonces colocaba cuidadosamente la cabeza para poder vigilar a su pequeño amigo mientras se relajaba. «Mi hermosa y extraña pareja», decía Sarah con cariño, observándolos desde su sillón. La transformación era más evidente en los pequeños momentos. Cuando los amigos de Sarah los visitaban, se maravillaban de cómo Tank, antes tan retraído, ahora los recibía meneando la cola. Bella, en lugar de esconderse, se acercaba en su silla de ruedas a las visitas, mostrando su movilidad con orgullo. Su confianza en su nueva vida crecía cada día, y sus heridas del pasado sanaban en la calidez de su improbable amistad. Particularmente una tarde memorable, Sarah observó cómo Tank y Bella dormitaban en el solarium. Las ruedas de Bella brillaban a la luz. Ya no eran un símbolo de lo que le faltaba, sino parte de lo que la hacía especial. El rostro de Tank, antes perpetuamente surcado por la preocupación, estaba tranquilo mientras dormía. El gran perro había encontrado un nuevo propósito al cuidar de su pequeña amiga y, al hacerlo, había encontrado su propio camino hacia la sanación. Sarah sabía que les había dado más que un hogar. Les había dado la oportunidad de ser ellos mismos, de ser amados por quienes eran. La edad de Tank y su dolor pasado, las ruedas de Bella y sus diferentes capacidades. Nada de eso importaba aquí. Lo que importaba era el vínculo que compartían. El amor que los había transformado a ambos de animales de refugio maltrechos en compañeros seguros y felices.
Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo, Sara observó a Tank y Bella compartir un momento de tranquilidad. Bella se acercó a Tank en su silla de ruedas, presionando su pequeño cuerpo contra el de él. La cola de Tank se movió suavemente y bajó la cabeza para acariciar su pelaje. En ese simple gesto estaba todo en lo que se habían convertido el uno para el otro. Protector y protegido, amigo y familia, cada uno completado por el amor del otro. Su nuevo hogar se había convertido en algo más que un lugar para vivir. Se había convertido en un santuario donde dos almas heridas habían encontrado sanación en su improbable amistad. Cada rincón guardaba vestigios de su viaje. Las huellas de las ruedas de Bella, los lugares cómodos donde Tank vigilaba, las camas y los juguetes compartidos que atestiguaban su vínculo inseparable. Allí no solo habían encontrado refugio, sino la paz que proviene de ser comprendidos de verdad y amados incondicionalmente. 6 meses después de la adopción de Tank y Bella, Sara los llevó de vuelta al refugio. El edificio, que les resultaba familiar, lucía diferente ahora. Sus paredes estaban recién pintadas y decoradas con historias de éxito. La foto más grande, justo a la entrada, mostraba a Tank y Bella juntos, la improbable pareja que lo había cambiado todo. El encargado del refugio los recibió con una cálida sonrisa, muy distinta a su expresión anterior, ya cansada. «Ahí están, nuestras estrellas». Se arrodilló junto a Tank, quien aceptó la atención con dulce dignidad. Bella avanzó con confianza, sus ruedas resonando en el suelo mientras exploraba su antiguo hogar. «Su historia ha marcado una gran diferencia», dijo el encargado, observando a Bella moverse con facilidad por el espacio. «La gente viene preguntando específicamente por animales con necesidades especiales. Ahora quieren saber si tenemos alguna pareja inesperada como Tank y Bella». Dentro, el refugio se había transformado. Ya no estaban los rostros tristes y resignados que antes llenaban las jaulas. En cambio, los animales parecían más esperanzados, más participativos. Un gato de 3 patas jugaba alegremente con un perro mayor, mientras que un cachorro ciego se acurrucaba con un gato mayor que le servía de guía. «Todo empezó con ellos», explicó el encargado, señalando a Tank y Bella. Después de que su historia se difundiera, la gente empezó a ver posibilidades en lugar de problemas. Empezaron a mirar más allá de la edad o la discapacidad para ver el corazón de cada animal. Tank se movía por el refugio con tranquila confianza, tan diferente del perro retraído que había llegado al principio. Se detuvo en su antigua caseta, ahora ocupada por otro perro anciano, que movió la cola a modo de saludo. Bella iba en su silla de ruedas junto a él, chocando ocasionalmente contra su pierna con cariño. Una joven pareja que visitaba el refugio los observaba con asombro. «¿Es esa la famosa pareja?», preguntó la mujer, con los ojos brillantes de emoción. «Leímos sobre ellos en Internet. Son la razón por la que vinimos hoy». Sara asintió, observando cómo Tank olfateaba suavemente las ruedas de Bella, revisándolas como siempre hacía. Era un gesto que se había vuelto natural para él, un simple acto de cariño que decía mucho sobre su vínculo. El personal del refugio había creado una pared de historias felices, historias de adopción exitosas que habían seguido los pasos de Tank y Bella. Las fotos mostraban animales que antes podrían haber sido ignorados encontrando sus hogares definitivos. Mascotas mayores, animales discapacitados, parejas improbables que habían formado vínculos como Tank y Bella. «Su ejemplo cambió nuestra forma de hacer las cosas aquí», admitió el gerente. «Empezamos a fomentar estas amistades inesperadas, dejando que los animales eligieran a sus propios compañeros. Los resultados han sido asombrosos». De vuelta en casa esa noche, Tank y Bella se acomodaron en su lugar favorito junto a la ventana. El sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo, pero ninguno parecía darse cuenta. Estaban demasiado contentos en compañía del otro. El hocico gris de Tank se había vuelto más blanco con los meses, pero sus ojos seguían brillantes y alerta, especialmente cuando cuidaba de Bella. Ella también había crecido, no en tamaño, sino en espíritu. Sus ruedas, antes una fuente de vergüenza, ahora se movían con gracia y propósito. Mientras se relajaban juntos, Tank hizo algo que conmovió a Sara hasta las lágrimas. Lamió suavemente las ruedas de Bella, tal como lo había hecho aquella primera noche en el refugio. Pero esta vez, no hubo vacilación ni incertidumbre. El gesto estaba lleno de alegría y propósito, un recordatorio de lo lejos que habían llegado.
Bella respondió con un fuerte ronroneo, frotando su cabeza contra el hocico de Tank. Su vínculo se había profundizado más allá de la simple amistad, convirtiéndose en algo profundo y sanador. Habían encontrado el uno en el otro no solo compañía, sino redención. Su historia se había extendido, impactando vidas más allá de la suya. El refugio, antes un lugar de último recurso, se había convertido en un santuario de segundas oportunidades. Animales que antes podrían haber sido considerados no adoptables estaban encontrando un hogar. Sus cualidades únicas eran celebradas en lugar de ocultadas. Los días de Tank y Bella transcurrían en ritmos tranquilos. Compartían momentos soleados y tardes lluviosas, instantes de calma y momentos de juego. Su vínculo permanecía inquebrantable, un testimonio del poder transformador de la bondad inesperada. Juntos, habían demostrado que los espíritus rotos pueden sanar, que las diferencias pueden convertirse en fortalezas y que el amor puede curar las heridas más profundas. Su historia se había convertido en algo más que un relato de adopción. Era un recordatorio de que a veces las conexiones más hermosas provienen de los lugares más inesperados. Al caer la tarde, Tank y Bella permanecieron juntos, su improbable amistad convertida en un faro de esperanza para los demás. En el otro no solo encontraron compañía, sino también una razón para creer en las segundas oportunidades y en el poder sanador del amor incondicional. Gracias por ver este vídeo. Historias como esta nos recuerdan quiénes somos. Si te conmovió, suscríbete. Mañana volveré con otra historia que tal vez te deje una huella imborrable.